Neptuno, principio de la instrumentación. Del libro Estudios de Astrología II, de Elman Bacher. Hágase tu voluntad. Mediante esta frase o uno de sus numerosos equivalentes, el ser humano reconoce que él es un instrumento en manos de las fuerzas omnímodas, ya sean blancas o negras. Él entrega su voluntad personal en una actitud de adoración o consagración para servir a su concepto de los propósitos de esas fuerzas. Asimismo, aquellos que están cualificados para actuar como medios para desencadenar el poder son empujados a hacerlo por impulsos irresistibles, aun cuando no estén conscientes de su instrumentalidad. Juana de Arco, la santa guerrera de Francia, es un buen ejemplo del primer grupo. Por medio de la devoción a sus voces, ella se convirtió en instrumento en manos de las influencias espirituales concernidas en el desarrollo de la nación francesa. Isadora Duncan, la bailarina americana, fue un ejemplo extraordinario de la instrumentación consciente. Su sensibilidad inspirada hizo posible la liberación dinámica del concepto del arte del baile en tiempos modernos. Entre las muchas personas que en años recientes han demostrado la instrumentación, podemos considerar a Bernadette Soubirous, la niña francesa por mediación de la cual se hizo posible el establecimiento de la gruta de curación en Lourdes. Max Seidel, el difunto padre Flanagan, y la madre Francesca Brini, fueron instrumentos para el establecimiento de instituciones para instrucción, regeneración humana y curación. Los filántropos dedicados a las ramas más seculares del gobierno, la ciencia, la economía, etc., son buenos ejemplos del segundo grupo. De estos podemos mencionar a Woodrow Wilson, Thomas Edison, Henry Ford y Albert Schweitzer. El símbolo esotérico de Neptuno es el tridente, o lanza horquillada del dios del mar. Sin embargo, esotéricamente, el símbolo representa el cáliz vuelto hacia arriba, abierto para recibir la afluencia de las energías inspiradoras o astrales. Además se nos dice que Neptuno no es realmente un miembro de nuestro sistema solar, sino que funciona como un transmisor de energías galácticas a nuestro sistema. En esta función de transmisión galáctica, Neptuno se equipara en una vasta escala trascendente con las funciones de nuestra Luna, que trabaja locamente entre la Tierra y el Sol. Combinando los factores mencionados antes, vemos que Neptuno es una vibración femenina, impresionable, sensible, reflectiva, fluídica y receptiva. Así como la Luna es madre en un sentido personal, con respecto a la relación, el hogar y el país, Neptuno, también es madre en un sentido universal. La Madre Iglesia, omnímoda, toda clemencia, toda redención, es Neptuno. El océano alojando en sus profundidades la evolución de millones de formas, es Neptuno. La virtud de la compasión, que es amor comprensivo, no reconoce barreras para su expresión, ella lo alcanza todo porque lo ha experimentado todo, su universalidad es una representación perfecta de Neptuno. La magia del arte es Neptuno. Por la armonización con esta vibración trascendente el hombre expresa los más elevados impulsos de su conciencia a través de la poesía, el drama, el baile, la música, la pintura y la escultura. Por estos medios el hombre ha tratado desde sus comienzos de darle forma a su idealismo a través de la dirección de la técnica por la voluntad, encendida por la inspiración. La religión y el arte son dos maneras de decir la expresión del hombre, de su reconocimiento de la divinidad. Por medio de estas dos formas de expresión, el hombre demuestra ser un instrumento en las manos divinas. Mediante el ejercicio de las potencialidades de su Neptuno, él se manifiesta como un transmisor microcósmico de fuerzas superdimensionales en sus capacidades como artista, sanador, maestro filántropo. Mientras que Venus representa la facultad del hombre de responder a la belleza por medio de sus sensibilidades internas y sus cultivos, Neptuno representa su facultad de idear la belleza, o expresar la belleza por medio del ejercicio de sus talentos y habilidades artísticas. Él usa sus materiales como instrumentos para manifestar sus conceptos, pero en cambio, respondiendo a la inspiración, él es un instrumento a través del cual grandes inteligencias hablan a la humanidad. Las dos artes que representan más específicamente la instrumentación de Neptuno son la música y el drama. Neptuno es el planeta trascendente de la tríada mental, Mercurio y la Luna son los otros dos. Puesto que el lenguaje o la palabra del plano interior es el tono, la vibración rítmica del sonido, el músico nos habla en melodía y armonía tonal. El músico interpretador actúa como instrumento para expresar los conceptos del músico creador, que en cambio actúa como instrumento para las voces internas.
El improvisador entrenado por su reacción sensitiva a la inspiración musical y la obediencia con que su instrumental físico reacciona a esa inspiración, es un canal inmediato y directo para la expresión artística. En el ejercicio de su talento, su cuerpo, su instrumento musical, su inteligencia y sensibilidad musicales se funden todos en una unidad instrumental a través de la cual nos hablan las voces de los planos internos. El actor, por su conocimiento interno de la naturaleza y la experiencia humanas que es acumulado a través de muchas encarnaciones de intensa experiencia emocional, simboliza en cada representación, un patrón vibratorio particular o nivel del cuerpo-alma de la humanidad. Por medio de su inspiración él transmite el concepto humano del autor y asume temporalmente la realidad de un cienotipo de persona. La mejor actuación requiere por supuesto, técnica de regulación del tiempo, lectura y movimiento, pero la cualidad de grandeza espiritual que mueve a los miembros de un auditorio al éxtasis y la exaltación es aquella cualidad derivada de la transmisión del actor de su propia memoria interna, el supraconsciente, de la experiencia. Él exterioriza una faceta de la memoria interna de cada persona conmovida por su actuación. El drama de la vida es reflejado microscópicamente por el drama del teatro. Los problemas humanos, relaciones, regocijos, amores, sufrimientos, derrotas y triunfos son todos reflejados por la proyección del dramaturgo y la interpretación instrumental del actor. Cuando nosotros como individuos, optamos por hacemos instrumentos de la divinidad, desempeñaron, un papel en nuestro propio escenario de la vida, que es ennoblecedor, inspirador, hermoso y triunfante. La instrumentación es una liberación concentrada de poder. Cuando se utiliza por personas centralizadas en las más altas dimensiones de conciencia, se hace posible un gran servicio de belleza, curación y reajuste, en todas las fases de la vida humana y subhumana. No obstante, el poder no respeta personas ni cosas. Él simplemente actúa tal como es dirigido. Por consiguiente, cuando es desatado a través de una conciencia que aún no está regenerada ni espiritualizada, la instrumentación se convierte en un proceso por el cual pueden exponerse negativos indescriptibles. El egotismo, que es concentrarse y glorificarse a sí mismo, hace de la instrumentación una cosa mala porque mediante él es desencadenado el poder para la realización de fines limitadores y destructivos. En este respecto, los efectos vibratorios de Neptuno deben ser comprendidos en el estudio de horóscopos de criminales, delincuentes y psicópatas. Estos enfermos están desordenados, la intensidad de las capacidades del deseo predominando sobre la voluntad y la inteligencia, la intensidad de propósito unida a la perversión de la idealidad y semejantes condiciones inadaptadas tienden a desarrollar sensibilidad a fuerzas astrales destructivas, a poner estos impulsos en acciones instrumentación negra. La persona cuya sexualidad intensa, pero sin orientación lo conduce a cometer asesinato y crueldad como un escape, es un instrumento de magia negra. El fanático religioso que en nombre de su manso y amoroso maestro abusa, aprisiona, tortura y esclaviza a sus semejantes por la gloria de Dios y su iglesia, puede ser perfectamente sincero en sus motivos, pero con semejante trato a los otros demuestra que él mismo está en una frecuencia vibratoria muy baja. La Inquisición española puede estudiarse brevemente en este punto ya que la organización fue un instrumento de la Madre Iglesia. Indudablemente hubo muchos miembros de la Inquisición que apasionada y sinceramente perpetraron ultrajes contra herejes, siendo motivados por esfuerzos idealistas que expresar gloria a Dios como su Iglesia lo interpretaba. Los actos de heroísmo, de sacrificio propio y lealtad que ellos cometieron apuntan hacia una fe inconmovible en su concepto de rectitud espiritual. Los medios usados deberán responderse en encarnaciones subsiguientes. Pero no hay duda que la devoción sincera a un ideal edifica magia blanca en los planos internos. La perversión extrema de la vibración de Neptuno es cuando una idealidad fingida se utiliza deliberadamente para el engrandecimiento y la glorificación propios y el dominio de la mente y cuerpo de otra persona. Esto es ilusión enmascarando la ilusión, corrupción de la corrupción, la mentira mintiéndose a sí misma. Cuando se ha comenzado la regeneración y los patrones neptunianos del pasado están listos para la redención. Los nativos son arrastrados a las circunstancias más difíciles de controlar. Ellos son inducidos sutilmente hacia hábitos que los destruyen. Piden pan y reciben piedras. Si asumen amorosamente cualquier responsabilidad, esta se convierte en una abrumadora carga de la cual jamás se librarán en esta vida.
Ellos buscan la iluminación espiritual y obtienen una especie de magia negra que los arruina. Ellos tienen impulsos creadores intensos y sus esfuerzos para la expresión propia son frustrados a cada instante. Ellos están dotados de atracciones físicas extraordinarias y nunca encuentran la realización del amor que ellos buscan sobre todas las demás cosas. En todos estos casos, el logro del ideal elude para siempre a la persona sufrida con la concomitante tentación de hundirse en niveles negativos de cinismo, ira y furia irremediable contra la vida que ellos empiezan a considerar como algo que ya no pueden resistir y de lo cual deben escapar. Neptuno negativo es la huida de la realidad a través de la bebida, las drogas, la indolencia, la perversión y el suicidio. La huida de la realidad es el intento de escaparse de la presión de la voz interna que es la realidad del nativo. Él no puede encarar sus fracasos pasados para vivir espiritualmente. Neptuno afligido en el horóscopo debe estudiarse como una indicación kármica que el principio ha sido pervertido en el pasado. Las personas que tratan de una manera o de otra de escapar a sus problemas, lo hacen solo porque no están conscientes del principio que está trabajando para su desarrollo. En el pasado ellas se han cegado a la conciencia del principio por enmascarar deliberadamente su propia verdad. Neptuno opera de acuerdo con la causa y efecto objetiva y subjetivamente en estos casos, empañando las vidas de las personas con ilusiones porque la ilusión ha sido perpetrada. Puesto que el Neptuno de cada persona es activado en alguna forma periódicamente, es de valor para el astroanalista aprender algo de la experiencia y reacciones de la persona en esos periodos. Un individuo que hasta cierto punto vive con su Neptuno, recordará momentos de intensa inspiración y exaltación. Él se referirá a una persona de desarrollo elevado e inclinación espiritual a quien conoció o a una experiencia de iluminación artística. Las personas que no están familiarizadas con Neptuno pueden recordar experiencias que les causaron una desdicha considerable. Ellas colocaban las cosas fuera de jugar y se les perdían. Los asuntos materiales aparecían caóticos y confusos. Ocurrían y se decían cosas cuyas causas no podían determinarse. Las relaciones tomaban un aspecto extravagante y eran reveladas cosas insospechadas. En los planos más sutiles de experiencia se despertaban extrañas emociones perturbadoras. Pueden haberse sentido deseos complejos y éxtasis peculiares. La fuerza de voluntad y el propósito parecían disolverse en sentimientos insólitos de languidez e indiferencia. Fantasías semejantes al trance y sueños fantásticos pueden haber sido experimentados. Las personas cuyos mapas llevan un énfasis intenso del elemento tierra o la vibración de Saturno pueden experimentar en sus activaciones de Neptuno algo verdaderamente atemorizante. La expresión material de la vida parece volverse fluídica y las perspectivas aparecen todas fuera de foco, esto es Neptuno recordándoles la impermanencia del plano físico. Puede aparecer como una aberración temporaria, pero realmente es solo un cambio momentáneo de conciencia a un plano más sutil. La cualidad de hiperpasividad describe claramente la personalidad de Neptuno y como tal acentúa de manera pronunciada las potencialidades receptivas, femeninas, del mapa. El signo de regencia de Neptuno, Piscis, es del elemento agua y de la cruz común, el más puramente impresionable de todo el zodíaco. Como la función de Neptuno es la canalización, debemos dar estudio cuidadoso a los patrones irredimidos de los planetas que aspectan a Neptuno en el mapa aun si Neptuno mismo está sin aflicción. Esto es importante porque aunque el canal sea eficiente en función, nosotros debemos comprender la cualidad de lo que viene a través de este canal. Una persona naturalmente dotada de sensibilidad psíquica o de una alta potencialidad para el idealismo y la devoción puede en sus expresiones no regeneradas hacerse receptiva a toda forma de influencias perversas o destructivas. Así, inundada por olas de afluencia de los planos astrales, ella puede sojuzgar su corazón, su mente y su conciencia a medios que no son ni meritorios ni dadores de salud. Neptuno mismo sin aflicción en el mapa es una potencialidad para la transmutación por medio de la idealidad, esto es, por medio del ejercicio de la oración, viviendo la devoción a ideales elevados, que son expresiones del principio dador de vida, la purificación del organismo entero a través de la regeneración de la salud física y la respuesta al poder terapéutico de la música o el arte en general. Neptuno es el regente de la 12ª casa del horóscopo natural o cósmico.
Sus vibraciones transmiten una condición de alguna u otra clase de la casa duodécima, la casa que tiene a Piscis en su cúspide, o que está influida principalmente por ese signo. Planetas en Piscis, dispositados por Neptuno, son potencialidades para el desenvolvimiento de conciencia cósmica a través de la redención de karma por el idealismo. Aspectos de fricción a planetas de Piscis indican los ajustes anímicos necesitados. La casa que contiene a Neptuno encierra el secreto de cómo expresa usted la conciencia cósmica, y particularmente a través de qué patrones de experiencia. Hacia qué fines es usted utilizado por las fuerzas espirituales o astrales. La fuente de su conciencia del cielo en la tierra. La fuente principal ambiental de su inspiración. El punto donde usted se somete más fácilmente a su concepto de la voluntad de Dios. Su trascendencia de la separatividad y su instrumentación para la verdad. Del libro Estudios de Astrología II, de Elman Bacher.